Y por eso es que Jesucristo profetizó y dijo: pero recibiréis poder. Él lo dijo, y esa es la profecía cumplida. Esto suena, hermanos, interesante, porque Cristo prometió y profetizó y dijo que recibiríamos poder. ¿Está escuchando eso? Que recibiríamos poder. Esto es interesante porque no dijo que recibiríamos magia, ni tampoco trucos, que es algo muy diferente. Él no dijo, hermanos, sobre esas cosas, sino que habló del poder. Y cuando hablamos del poder, hermanos, es mucho mayor que la magia, mucho mayor que la adivinación y mucho mayor que los trucos que pueden haber. Entonces, y el Señor prometió exactamente poder. Eso es impresionante, hermanos. Es impresionante, hermanos, porque Él dijo: pero recibiréis poder. Y usted puede decir: poder. Pero el Señor lo profetizó y lo prometió, que recibiríamos poder. ¿Verdad que es impactante eso? No dijo que fuese fuerza activa también, como alguien, hermanos, o algunas agrupaciones asocian al Espíritu Santo, hermanos, nada más poniéndole, hermanos, como una fuerza activa de Dios. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña, hermanos, y enfática y clara, hermanos, que el Espíritu Santo posee los atributos de Dios mismo, y que también Él es omnisciente, soberano, hermanos, omnipresente, y que también tiene y posee voluntad, se contrista, hermanos, siente. Entonces le da atributos la palabra del Señor, hermanos, al Espíritu Santo, hermanos, no como una fuerza activa, hermanos, como lamentablemente algunos creen, sino, hermanos, como una personalidad del Dios, hermanos, trino, el cual adoramos y servimos. Entonces también, hermanos, la Biblia, por supuesto, lo dice, que el Espíritu Santo es el poder. ¿Quién es el poder del cual Dios está hablando? Porque dice, hermanos, pero recibiréis poder. Y habla, hermanos, de un tiempo determinado. O sea que ese poder iba a venir, hermanos, o va a venir sobre aquellos. ¿En qué momento? ¿En qué momento? La Biblia dice: cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es bastante enfática, no es cuando el Espíritu Santo haya venido, sino que lo dice claramente la palabra del Señor: sobre vosotros. Es decir, sobre aquel que lo recibe. Es decir, sobre aquel que abre su corazón a Él, sobre aquel que decide, hermanos, recibirle a Él. Inmediatamente lo recibe a Él, está hablando del Espíritu Santo, y cuando le recibe a Él, entonces junto con Él viene el poder. Y es ahí donde las personas, hermanos, reciben la promesa y la profecía que Jesucristo muchos años, hermanos, atrás lo habló. Y Él dijo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. O sea, ahí está la promesa, porque el Espíritu Santo, hermanos, no solo es la promesa del Padre, no solo es el consolador, porque Jesús dijo: me voy, pero no los dejaré solos, dijo Él, sino que les dejaré otro consolador. Dijo, hermanos, el Señor: dejaré otro consolador. Entonces el Espíritu Santo, hermanos, por supuesto, hermanos, es la promesa del Padre, es el consolador. Pero lo que la Biblia está redactando en este versículo, que no solamente es eso, sino que es el poder. El poder que la iglesia necesita, el poder que el cristiano necesita, el poder que las familias necesitan, el poder, hermano, que el individuo necesita para poder ver la victoria, la gracia, hermanos, de nuestro Dios, el cual, hermanos, nos llamó. Así que, hermanos, vemos aquí en la palabra, hermanos, del Señor, una profecía, hermanos, cumplida. Algo, hermanos, que Dios profetizó, Jesús profetizó, y que, por supuesto, se cumplió. Y segunda de Timoteo 1:7, hermanos, habla con respecto también de este poder.
del Espíritu Santo. Y es que, hermanos, 2 de Timoteo 1:7 dice también, hermanos, la palabra del Señor dice ahí, que no nos ha entregado un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio. Escuchen esto, hermanos, tan importante. Él relata y dice primero que no hemos recibido un espíritu, hermanos, de cobardía, sino de poder, hermanos, y dominio propio. Eso suena contradictorio cuando el cristiano dice yo no puedo. Suena contradictorio, hermanos, cuando hay desánimo. Suena contradictorio, hermanos, cuando decimos ya no hay fuerza para más. La Biblia está indicando que el espíritu que recibimos con respecto al Espíritu Santo, hermanos, dice la palabra, hermanos del Señor, que no es un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Así que ahí está la palabra, hermanos del Señor. Por supuesto, hermanos, ahí una profecía cumplida. Y es que el Señor dijo, Jesús dijo, recibiríamos poder, y a través del Espíritu Santo, el cristiano posee poder. El poder del Espíritu de Dios, el poder del quien habita en él. Pero queremos aclarar algo, hermanos, antes, muy importante. Y eso, hermanos, usted lo abrace, hermanos, en su corazón. Algo importante en lo cual nosotros no tenemos que confundir y que tenemos, hermanos, que enseñar y revelar bajo la gracia, hermanos, y la autoridad de Dios. Y es que muchas personas confunden la manifestación del Espíritu con el poder del Espíritu. Jesús fue claro en Hechos 1:8 y dijo, recibiréis poder. No dijo recibiréis manifestación, sino que dijo poder. Y aclaró, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, la promesa del Padre, el Consolador. Entonces, hermanos, algo importante de no confundir, hermanos, a lo que muchos lastimosamente le llaman poder, y que no es el poder, sino que nada más es la manifestación, hermanos, del Señor. Por ejemplo, hermanos, una manifestación del Espíritu, hermanos, son las lenguas, la danza. Hermanos, qué maravilloso es cuando una persona, hermanos, está adorando en otros idiomas angelicales, y esto lo conocemos como en lenguas. Eso es impresionante, es algo maravilloso que una persona adore en lenguas, hable con Dios en lenguas, su espíritu se edifique con el Espíritu de Dios en lenguas. Es impactante también cuando una persona danza, cuando una persona glorifica a Dios. Esa es un símbolo y una señal de libertad, pero también es una manifestación del Espíritu. Pero quiero aclararle algo: no es el poder del cual Jesús prometió. No se mide el nivel espiritual de una persona por si habla lenguas. No se mide el nivel espiritual de una persona por si danza. Eso es importante, amados hermanos, porque ese no es el poder, sino la manifestación del Espíritu. Pero el poder, entonces, ¿qué es? Y eso queríamos aclarar, hermanos, antes. Poder del Espíritu es testimonio y vida nueva. Así usted dance o no dance, aunque tiene que danzar por gozo. Así usted hable lenguas o no hable lenguas, aunque debe de orar en lenguas. Pero el poder, amados hermanos, prometido, del cual Jesús prometió, es aquel, amados hermanos, que lleva al hombre y a la mujer a testificar. Es aquel, hermanos, que lleva al hombre y a la mujer a generar un cambio, hermanos, que no lo puede hacer nada más la manifestación del Espíritu. Y por eso es, hermanos, que muchas veces hay muchas personas que dicen, pero ¿cómo es posible? El hermano habla en lenguas, adora en lenguas, el hermano desde que inicia el culto, desde que inicia la bendición, danza y no para de danzar los coros, pero de repente lo ve desanimado, de repente lo ve triste, de repente
continuar es que no ha entendido que ese no es el poder, esa es la manifestación. Pero poder es cuando el Espíritu Santo, a través del poder del mismo Dios, permite y hace que una persona nazca de nuevo, dé testimonio y glorifique, hermanos, del Dios al cual lo está salvando. ¿Cómo aclaramos y vemos esta verdad? Porque ahí mismo Jesús dice: recibiréis poder, dice, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero ¿qué pasaría? Dijo: me serás testigo en Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Y cuando habla de testigo, está hablando de testimonio. Y cuando se habla de testimonio, se está refiriendo, hermanos, a testificar de lo que hemos experimentado de Dios, de lo que hemos visto de Dios, de lo que hemos, hermanos, vivido de Dios. Y no solamente oído de Dios, sino vivido de Dios. La Biblia es clara y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hace muy poco, qué bendición, hermanos, la boda de mis hermanos. Decidieron, hermanos, arreglar sus vidas delante de Dios. Qué bendición enorme. Y ellos nos hacían la invitación de ser testigos junto con mi esposa. Y nos sentamos, hermanos, en esa oficina frente al notario, hermanos, y fuimos testigos de que ellos contrajeron matrimonio. Y quedamos registrados, hermanos, en la nota legal, hermanos, de que fuimos testigos. Y seguimos siendo los testigos de que ellos contrajeron matrimonio. Pero cuando Jesús está diciendo: y me seráis testigo, está hablando de que estaremos presentes cuando Dios muestre su gloria. Está hablando de que debemos estar presentes cuando Él decida moverse, hermanos, de la manera que Él se mueve. Testigos, hermanos, de Jesús. Testigos del poder, hermanos, de lo que Él hace y de lo que Él quiere, hermanos, por supuesto, seguir haciendo. Si usted ve a través de la palabra, hay algo importante aquí, amados hermanos. Porque si usted se pregunta, ¿para qué Dios nos da el poder del Espíritu? Porque dice la palabra que Jesús dijo: pero recibiréis poder. Esto es algo importante, porque si nosotros consultamos desde el capítulo 1, hermanos, los primeros versículos, nos damos cuenta que en el versículo 4, amados hermanos, hay un cierto diálogo, cierta pregunta, hermanos, de los discípulos de Jesús. Y es que, hermanos, dice el versículo 4: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. O sea, el Espíritu Santo. Y dice el 5: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y dice el versículo 6: entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Mire lo que responde el Señor. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero allí les aclara y les dice: pero sí recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Es decir, hermanos, ¿para qué Dios empodera a una persona? ¿Para qué Dios le da poder, amados hermanos, a sus hijos? Acabamos de aclarar, amados hermanos, que Dios no prometió trucos, no prometió, hermanos, magia. Que cuánto encantan a las personas, hermanos, las personas con la magia. Y Dios no nos prometió eso, nos prometió poder. Entonces, amados hermanos, Dios da el poder
a sus hijos a través del Espíritu Santo. Y ahora nos preguntamos, ¿para qué Dios nos da el poder del Espíritu? ¿Cuál es la razón, hermanos, de la cual Cristo habló un día y dijo que había depositado en vasijas de barro, en vasijas frágiles, un especial tesoro? Dando referencia que el Espíritu Santo había sido depositado, hermanos, sobre aquellos que le recibían a Él. Y que a través de ello, amados hermanos, el ser humano, el creyente, se convertiría en templo y morada ¿de qué dice la Biblia? Del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Entonces, ¿cuál es la razón entonces, amados hermanos, de el Señor de dar poder a la humanidad a través del Espíritu Santo? ¿Cuál es la razón, amados hermanos, de dar ese poder a la iglesia, a los creyentes? ¿Cuál es la razón? La Biblia es clara, y es que es cierto, con el poder de Dios, con la presencia de Dios nos gozamos, nos deleitamos. Pero no es solamente para gozarnos ni deleitarnos. Dios da el poder a su iglesia, a los creyentes, para anunciar el Evangelio de Cristo. Cuando Él dijo, recibiréis poder, Él mismo aclaró que era a través del Espíritu Santo. Y también sigue aclarando para qué. Y para ser testigos en todos los lugares de la tierra, en todos los lugares donde la palabra de Dios sea, hermanos, predicada. Entonces Dios decide dar el poder a través del Espíritu Santo para anunciar el Evangelio de Cristo. Hermano, usted no puede anunciar el Evangelio de Cristo tal cual es si nos hace falta el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Es necesario para anunciar el poder de Dios, la presencia del Espíritu de Dios. Es necesario, hermanos, el poder del Espíritu de Dios para poder, amados hermanos, llevar una vida de victoria, una vida próspera, una vida, hermanos, de bendición, para poder ver la gracia de Dios. ¿Para qué Dios nos da el poder de su Espíritu? Para poder cumplir metas específicas. Amados hermanos, Dios tiene metas específicas para su iglesia, es decir, para su obra. Y entonces Dios prometió poder para, amados hermanos, que el creyente a través de la presencia del Espíritu pudiera tener, amados hermanos, esa capacidad, por supuesto, de cumplir las metas específicas que Dios tiene para su iglesia, para, hermanos, sus hijos. Mire, si hay algo que a Dios, hermanos, le interesa, hermanos, es su obra. Si hay algo por el cual, hermanos, esta palabra es anunciada, y lo que aquí contiene el Evangelio del Reino, que no es nada más que buenas nuevas, buenas noticias, hermanos, es únicamente, hermanos, el deseo de poder publicar, de poder, hermanos, anunciar, hermanos, de que hay salvación para el hombre. Y la palabra lo dice, de anunciar, hermanos, el propósito, hermanos, de Cristo. Las razones por las cuales Él fue dirigido a la cruz del Calvario. Y entonces, hermanos, por eso mismo, Él da poder a través del Espíritu Santo para, hermanos, poder cumplir metas específicas que Él tiene. Hermanos, Él tiene metas específicas que cumplir sobre la tierra. Alguien podría decir, pero yo tengo mis metas también, pero yo tengo mis planes también. Pero debemos de entender algo importante, y es que sus metas propias, sus planes propios, no van a poder ser cumplidos antes que los planes y las metas propias de Dios. ¿Qué es lo que le quiero decir con eso? Lo que le quiero decir con eso, que la Biblia dice, hermanos, que nosotros tenemos que buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, para que lo demás
venga por añadidura. Es decir, que si usted tiene metas, usted tiene planes, hermanos, serán cumplidos únicamente a través de una añadidura. Es decir, que esto se va a cumplir cuando nosotros hayamos cumplido o estemos cumpliendo lo que a Dios le interesa. Y por esa es la razón de la cual Dios, hermanos, da poder a través del Espíritu Santo. Dios, hermanos, da poder también para que no hayan excusas. Amados hermanos, nadie puede decir yo no puedo. Nadie puede decir no lo lograremos. ¿Conoce usted cristianos que dicen yo no puedo? ¿Conoce creyentes que dicen sí, yo pues le entro con todo, pero realmente con esta prueba sí yo no puedo? ¿Cuánta gente se expresa así? Pero cuando hay expresiones de esta índole, se empieza a ignorar el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Por eso es que Pablo entendía y sabía y decía, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Él lo había relatado, él lo había dicho, hermanos, a través, por supuesto, hermanos, de la palabra. Ahí queda registrado cuando Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios da el poder, hermanos, a sus hijos, a través del Espíritu, hermanos, para que no hayan excusas y no podamos decir no puedo y no podamos decir no lo lograremos. ¿Por qué? Porque usted con sus fuerzas no puede. ¿Verdad que no puede? Pero es que no lo logra con las fuerzas suyas, sino con las fuerzas del Espíritu Santo. Usted, hermanos, y nosotros todos no podemos lograr ciertas metas de Dios, ciertos designios de Dios, pero es que por eso, hermanos, Dios, hermanos, por supuesto, entrega el poder. Algo interesante, Dios demanda mucho de su iglesia, de sus hijos. Él demanda bastante, pero también da los recursos. ¿No le parece eso algo impresionante? Que Él demanda, hermanos, pero también así como Él demanda, hermanos, da los recursos necesarios. Es decir, que no importa, hermanos, cuán difícil de alcanzar humanamente son las metas y los propósitos de Dios. Al final serán alcanzados, no con la fuerza humana, sino con el poder, hermanos, de Dios. Y Dios entregó poder y dio poder a través del Espíritu Santo, hermanos, para poder cumplir metas específicas, hermanos, que Dios tiene para con sus hijos. Y al inicio se decía, hermanos, que Él está aquí. Y ahora seguimos diciendo que Él está aquí. Así que yo lo invito esta preciosa noche, hermanos, noche ya, casi 11:30 de la noche. Pero esta hora, hermanos, quisiera, hermanos, que aprovecháramos y buscáramos el rostro de Dios, y buscáramos la presencia de Dios, y buscáramos su gracia. Al principio nuestros hermanos expresaban, luchemos con el sueño, luchemos con esto, luchemos con lo otro. Y la mera verdad, amados hermanos, que en el momento de la oración es cuando tenemos que luchar. Si usted desea, puede ponerse sobre sus pies. Puede ponerse sobre sus pies. Y puede, hermanos, esta noche, dijimos ya 11:30 quizá, buscar la presencia de Dios unos minutos. Y poder terminar este espacio, este tiempo, con la presencia de Dios. Él prometió
Dios, que tú estás aquí. Creemos que tú estás aquí, oh Dios. Creemos, Padre, que tú estás aquí. Te suplicamos, Dios, a través de tu presencia, que bendigas, Padre, ahí al vecino que escucha, aquellos que oyen a la distancia, Señor, y que por alguna manera quizás tengan insomnio, quizás no puedan dormir, no estén dormidos a esta hora. Bendícelos ahí donde estén, Señor, a través de tu gracia, a través, Señor, de tu presencia. Te lo suplicamos, oh Dios mío, te lo rogamos. Iglesia amada, Jesús dijo que recibiríamos poder, y aclarábamos al principio que no truco, no